Bien, el día de hoy, continuando con el temario, toca hablar del protocolo Doppler renal. Para los que no me conocen, soy Arturo María Branca, soy herrero de esta sede. Bueno, para iniciar, la mayoría de bibliografía nos comenta que el objetivo de realizar un ultrasonido Doppler renal es evaluar la morfología renal, el flujo vascular que tiene adentro del riñón y sobre todo la resistencia que sus estructuras vasculares están generando al paso del flujo arterial y sobre todo detectar posibles patologías. Dentro de las más frecuentes van a estar la estenosis de la arteria renal, nefropatías o alteraciones hemodinámicas en general. Como todo estudio tiene ciertas indicaciones dentro de las cuales vamos a poder tener las más frecuentes, que van a ser descartar la estenosis de la arteria renal, valorar la presencia de cambios crónicos a nivel de la vascularización y sobre todo también se mandan en estudios de control para post-realización de trasplante o colocación de algún tipo de endoprótesis en las arterias, y también si hay sospecha de trombosis renal o en casos de hipertensión arterial sistémica. En el CERAM, por ejemplo, mencionan muchos factores, ¿no? Si el paciente tiene hipertensión persistente, si es un paciente joven con hipertensión arterial de recién diagnóstico y está descontrolado, o si es un paciente que tenga 3 fármacos, o tan solo con que tenga hipertensión arterial y el clínico requiera la valoración de tanto morfológica como hemodinámica del riñón, es indicación suficiente para poder realizarlo. En cuanto a la preparación del paciente, vamos a tener que se recomienda el ayuno de 6 a 8 horas para reducir el artefacto de los gases intestinales. La posición, bueno, aquí vamos a tener 3 tipos de posición. Generalmente podemos ocupar el decúbito supino o los laterales derechas e izquierdo, y en algunas ocasiones en pacientes que sea muy difícil de visualizar las estructuras, pues podemos ocupar la vía del decúbito prono para accesos posteriores y tratar de facilitar la exploración del órgano. Preparación previa, esto no lo sabía, se me hizo algo lógico, es hidratar de manera adecuada al paciente, pues para que tenga un buen volumen circulante, no llegue deshidratado, y también pudiera llegar a generar un aumento en el calibre de los vasos y estos pudieran ser visibles de mejor manera. Ningún libro de los que leí de Doppler realmente comenta sobre el uso de fármacos. Sin embargo, hay un curso de las guías de nefrología que sí te menciona el uso de dimeticona a razón de 2 comprimidos 3 veces al día por 3 días. Es la única referencia que vi que maneja el fármaco. En cuestión de los parámetros del equipo y la configuración, necesitamos seleccionar un transductor convexo de baja frecuencia, aproximadamente entre 2 y 2,5 MHz, para obtener una profundidad adecuada y una evaluación general morfológica. También se decía que se pueden ocupar sectoriales, sin embargo, al utilizar sectoriales vamos a tener mejor visualización en cuestión hemodinámica, pero las imágenes en escala de grises van a disminuir de calidad. Entonces, por eso el que más se llega a ocupar es el convexo. Hay que ajustar el foco de acuerdo a la imagen que necesitemos. Las ganancias hay que subirlas, pero sin que nos lleguen a producir ruido o hemorragia de color. Hay que tener un filtro de pared adecuado. Se mencionaba en la bibliografía que aproximadamente entre 50 y 100 Hz, y la escala de velocidad para optimizar pues la detección del flujo, que en este caso van a hacer que la frecuencia de repetición de pulso sea lo más baja posible, sin llegar a ver aliasing en nuestros vasos. También se menciona que en pacientes pediátricos se puede ocupar un transductor lineal que tenga un rango de frecuencia entre 5 y 12 MHz para realizar esta exploración. En cuanto a los modos de ultrasonido, se tiene que vamos a ocupar tanto el modo B como el Doppler color, como el Doppler pulsado y el Doppler potencia para las distintas evaluaciones a nivel renal. En el modo B, pues que es nuestra escala de grises, vamos a evaluar la morfología renal. En el inicio del protocolo vamos a hacer lo que siempre
como si fuera un ultrasonido renal de rutina, sacar el tamaño, las dimensiones, cortes longitudinales transversales, que ayer estuvimos viendo en parte con el doctor Carlos. Para el Doppler color vamos a identificar el flujo sanguíneo en las arterias y venas, mientras que con el Doppler pulsado vamos a tener un análisis cuantitativo del estado hemodinámico del paciente. El Doppler potencia nos puede llegar a ser útil para evaluar los flujos bajos que pudiera llegar a tener el riñón. Bien, ¿cuáles van a ser las ventajas y desventajas como todo estudio? Las ventajas del Doppler renal es que va a ser un costo bajo, puede ser reproducible, tiene una sensibilidad entre el 70 y 90% y una especificidad alrededor del 70%, y puede llegar a a detectar afectaciones tanto uni o bilateralmente. ¿Cuáles son sus desventajas o sus inconvenientes? Que como todo en el ultrasonido va a ser operador dependiente, entonces considerando que es un estudio complejo, el tiempo de aprendizaje y realización van a ser largos, ¿no? Obviamente entre mayor experiencia tenga el operador, pues puede ser un poco más corto. Sin embargo, también esta inexperiencia, se mencionaba en la bibliografía, que puede dar pie a falsos valores o errores diagnósticos. Bueno, también puede haber que a pesar de la pericia del médico, hay estudios que no logran ser concluyentes, sobre todo por la presencia de movimientos respiratorios, esos pacientes que no cooperan con inspiración o sus propias características no le permiten mantener una inspiración profunda, y sobre todo aquellos que a pesar de las indicaciones al momento del estudio presenten mucho gas. Se mencionan las ventanas de exploración. El día de ayer también el doctor Carlos nos mencionó que generalmente van a ser las ventanas de exploración al riñón derecho, van a ser la línea axilar media y la línea axilar anterior, mientras que del lado izquierdo va a ser la línea axilar media y la línea axilar posterior. Sin embargo, para el protocolo de Doppler renal, como se tienen que ver primero los vasos, la aorta y posteriormente el nacimiento de las arterias renales, vamos a ocupar al paciente en decúbito supino y vamos a explorarlo a través del mesogastrio. Esto va a ser en decúbito supino con las manos del paciente a través de su cabeza, y se aconsejaba tener una posición en semifowler aproximadamente a 30 grados de inclinación. En este corte que vamos a evaluar la aorta, el ostium y tercios proximales de las arterias renales principales, y también podemos llegar a evaluar en decúbito lateral izquierdo y con el transductor en sentido longitudinal la vista de piel de plátano, que vamos a ver más adelante, que es el corte longitudinal habitual que vamos a buscar en la aorta a nivel del nacimiento de los vasos renales. Otra ventana de exploración van a ser los flancos. Podemos tener decúbito supino o decúbito lateral, opuesto al lado que se quiere explorar, es decir, si queremos observar la vasculatura del lado izquierdo, lo podríamos poner en decúbito lateral derecho y viceversa. Aquí vamos a ver riñones, el tercio medio y distal de las arterias principales, así como las arterias intrarrenales en el abordaje de los flancos. También se podría buscar este tipo de abordaje, como ya mencioné, en un nivel posterior. Los libros mencionan que justo también podemos realizar exploraciones a través del hígado, utilizándolo como ventana acústica para tratar de visualizar de mejor manera los vasos. Entonces habíamos dicho de la ventana a nivel, pues sí, lateral posterior, en la que se estaría más o menos en relación a esta imagen, que de hecho no corresponde tanto porque se ve más hacia anterior esta exploración, que sería más en relación con la imagen de aquí abajo, la que está ocupando el hígado como ventana acústica para la evaluación de los vasos renales, mientras que para la evaluación morfológica e intrarrenal del órgano, pues se puede ocupar de mejor manera el abordaje posterior. Ayer vimos ya la anatomía vascular, solo hay que retomar algunos puntos para poder entender o visualizar nuestro órgano de mejor manera. Es decir, vamos a tener la vena cava inferior, la vena aorta. La mayoría de bibliografías refieren que el nacimiento de las arterias renales van a estar depende de la bibliografía, unas mencionan que de 1 a 1.5 o algunas otras mencionan que de 1 hasta 3 centímetros inferior a la arteria mesentérica superior.
Hay que recordar que la arteria generalmente va a nacer, la arteria renal derecha va a discurrir a través, por detrás de la vena cava hacia el ilio renal, y obviamente por el trayecto que esta va a realizar va a ser más larga del lado derecho y más corta del lado izquierdo, mientras que a nivel de las venas vamos a tener que la vena renal derecha va a ser más corta, mientras que la vena izquierda va a pasar entre la arteria aorta y posterior a la arteria mesentérica, que esto podría darnos origen a síndromes que vamos a ver durante el desarrollo del temario, como el síndrome de cascanueces, ¿no? Por el movimiento de pinza que pueden hacer traducir y ocluir, comprimir parte de la vena y traducirlo en patología. Y en general hay variantes, pero esta va a ser la disposición anatómica más frecuente de los vasos renales. Entonces, vamos a tener valores normales, que en este caso lo que maneja la mayoría de bibliografía es que el índice de resistencia en la arteria interlobar se va a situar en el intervalo de 0.55 a 0.7. Esta va a ser la mayoría de índices de resistencia que esperamos ver en todos los vasos renales, no solo en las arterias interlobales, perdón. El calibre normal de la arteria yo encontré que es de 5 a 10 milímetros. Esto lo encontré en un artículo del CERAM. Sin embargo, ayer estábamos viendo que era entre aproximadamente 4 y 6 milímetros de diámetro. Esa es como la discrepancia que logré encontrar. La velocidad pico sistólica vamos a considerarlo entre 100 y 150 centímetros sobre segundo, y vamos a ver una relación entre la velocidad pico sistólica de la arteria renal y la de la arteria aorta, en el cual vamos a hacer un radio o un cociente que debe ser menor a 3.5 para considerarse normal. Los vamos a retomar más adelante en la parte del análisis espectral. Bien, entonces, en la arteria renal derecha vamos a tener que se va a originar del borde anterolateral de la aorta. Esto se va a traducir como una salida aproximadamente a las 10 u 11 horas y se va a dirigir hacia el ilio renal por debajo de la vena cava inferior. Mientras que la arteria renal izquierda se va a originar del borde latero-posterior de la arteria aorta y va a corresponder a una salida aproximadamente en un horario de las 4 a las 5 horas, y esta va a cursar posteriormente hasta el ilio renal izquierdo. Una vez que llegan hacia el ilio renal, vamos a tener la división en tanto arterias segmentarias, interlobares, arcuatas e interlobuliares. Las arterias segmentarias íbamos a tener 5, que iba a ser la anterior, que iba a dar también parte de las ramas hacia la arteria superior, otra que va a ser la arteria antero-superior, antero-inferior y la arteria segmentaria inferior. Estas se van a producir desde el ilio hacia donde termina el seno renal, donde van a dar origen a las arterias interlobares. Estas arterias interlobares van a corresponder o van a discurrir sobre el trayecto de las columnas renales hacia la región de las pirámides y ya prácticamente hacia la corteza, donde se van a dividir en las arterias arciformes o arcuatas, y esas a su vez van a dar vasos más pequeños que van a ser las ramas interlobuliares. Esa es la distribución anatómica habitual de las arterias renales. Entonces, en nuestro protocolo de estudio vamos a medir las arterias renales entre 1 y 3 centímetros de la arteria mesentérica superior. Vamos a ver que se dividen en las 5 arterias segmentarias. Esas nos van a dar las arterias interlobares, como ya mencioné, y a las arterias arcuatas. Estas van a tener límite de la corteza y la médula renal, y las arterias interlobuliares, van a estar a nivel de la corteza renal. Como mencioné en un inicio, vamos a tener que hacer una exploración en escala de grises, color y el análisis espectral. Entonces, nuestra primera imagen del protocolo va a ser la arteria aorta en un corte longitudinal, justo en el nacimiento de ambas arterias renales. Como se comentó, se iba a dar una imagen característica que se refiere en la literatura como el banana peel o como de banana pelada.
Entonces quiere decir que vamos a tener la arteria aorta y lo que sería la piel pelada sería la arteria, ambas arterias renales. Una vez que realizamos nuestra toma de nuestra escala de grises, vamos a aplicar color para ver que no, que haya una adecuada captación del color y no haya algún trombo o algo que impida el flujo a través de nuestras arterias. Y una vez que observamos nuestro flujo y hacemos nuestro control adecuado de la escala del color, vamos a realizar nuestro análisis espectral. Aquí sí se menciona que el ángulo debe de ser a 60 grados y bueno, vamos a tener que realizar nuestra evaluación de la velocidad pico sistólica, tanto el índice de resistencia a nivel de la aorta. ¿Por qué? Porque estos valores nos van a permitir que en el momento de interpretar podemos sacar nuestro ratio para datos indirectos de estenosis de la arteria renal. Una vez que tomamos nuestra imagen longitudinal, vamos a cambiar a un corte transversal de la misma aorta, buscando justo las salidas de las arterias renales, entre 10 y 11 de la arteria renal derecha y entre 4 y 5 aproximadamente de la arteria renal izquierda. Lo que vamos a observar, que se correspondería con nuestra imagen en escala de grises, es que vamos a tener la arteria aorta, la salida de la arteria renal derecha hacia el ilio renal de ipsilateral y de la arteria renal izquierda, igual con su trayecto hacia la arteria renal hacia el riñón izquierdo. Anterior a ella vamos a tener una imagen que correspondería hacia la vena cava inferior y hacia sus ramas. En este caso observamos la vena renal izquierda inferior entre la rama aorta, y esta mencionaba que era la vena mesentérica superior. Tomaríamos nuestra escala de grises, haríamos nuestra medición con color de igual manera para identificar que hay un adecuado flujo en este corte hacia el ilio renal de cada lado, y posteriormente angularíamos nuestro transductor. En este caso, si vamos a explorar la arteria renal derecha, haríamos el mismo movimiento que se ocupa para visualizar los ovarios, es decir, estamos en un corte medio y oblicuaríamos hacia el lado contralateral y angularíamos nuestro transductor para poder observar la arteria de interés. En este caso es un corte a nivel de la línea media con una oblicuidad hacia el lado izquierdo para poder observar la arteria renal derecha. Y bueno, eso va a ser un corte transversal. Y bueno, esto es para ver los calibres adecuados de las arterias renales principales, como mencionamos, de 4 a 6 milímetros, y observar que no haya sobre todo variantes anatómicas, y posteriormente que tengan flujos adecuados y codificación de color a la aplicación de color Doppler. Posteriormente vamos a realizar el análisis espectral a nivel intrarrenal y sobre todo vamos a valorar los índices de resistencia. Entonces, aquí lo que se menciona es que las arterias renales van a ser de alto flujo, pero van a tener poca resistencia. Esto va a dar origen a un pico sistólico amplio, pero también a un pico diastólico alto. Entonces esto nos va a permitir tener nuestro inicio de la diástole acá abajo, va a subir, va a tener su pico sistólico, y al momento de tener nuestra velocidad diastólica, vamos a ver que la variación entre el pico sistólico y hacia el volumen diastólico no va a ser tan amplia. Esto se va a traducir en índices de resistencia bajos, y esta va a ser la imagen o la morfología característica en toda la arteria renal. Tanto a nivel extrarrenal como a nivel intrarrenal. Aquí vamos a tener una imagen que nos representa cómo se va a encontrar el flujo a nivel de la arteria renal principal, a nivel de las arterias segmentarias y a nivel de las arterias interlobares. Como observamos y como les mencioné en un inicio, los valores van a estar ya definidos. El índice de resistencia debe estar entre 0.5 y 0.7 para considerarse normal.
La velocidad a nivel de la arteria renal principal debe estar entre 100 y 180. Y bueno, aquí el calibre nos mencionaba que era de 4 a 6 milímetros. Algo que encontré durante la investigación es que se menciona que para la valoración de la arteria aorta sí es necesario el ángulo a 60 grados, pero en específico este libro, que fue el que ocupé como base principal, menciona que realmente no era necesario hacer una angulación adecuada en el ostium de las arterias renales, ya que no iba a tener una variación significativa entre el ángulo 0 y el ángulo 20. Esto lo mencionaba ese libro. Sin embargo, los artículos de nefrología y de la CERAM sí mencionan que se necesita mantener en todo momento una angulación entre 35, preferentemente 60 grados, para que tengamos la menor producción de errores, al menos en el parámetro de obtención de imágenes, ¿no? Y poder evitar falsos diagnósticos. Bueno, aquí lo que observamos es un abordaje a nivel de lo que sería el hipocondrio derecho, o utilizando el hígado como ventana acústica para poder visualizar adecuadamente tanto la arteria y la vena renal principal, y obteniendo nuestro flujo tanto venoso en la región inferior de la línea base y nuestro registro arterial en la línea superior de la línea base. Aquí también observamos que el ángulo está a 20 grados. En este libro casi no se tomaban en cuenta los ángulos. En cuestión de la vena renal, va a corresponder que la vena renal izquierda va a ser casi 3 veces más larga que la vena renal. Van a drenar a la vena cava inferior y van a presentar un flujo fásico. Realmente esto es lo que hay que valorar al momento de nuestra exploración, que la vena renal tenga un flujo adecuado, que no esté interrumpido y que tenga una adecuada fasicidad a la respiración del paciente. El flujo venoso pues va a ser de baja velocidad, y como tal van a emerger del ilio, van a drenar a la vena cava inferior a nivel de L2, como lo vimos el día de ayer. La vena renal izquierda va a medir aproximadamente entre 6 y 7 centímetros de longitud, mientras que la derecha va a medir entre 3 y 4. El calibre también se mencionaba que podría ser de 4 a 6 milímetros, hasta 9 milímetros considerarse un calibre adecuado para las venas renales. Y lo que observamos en la escala de grises es que se observa la vena cava inferior, se ve el riñón, en este caso es el riñón derecho, y marcado con asterisco se observa el trayecto de la vena renal derecha, el cual se va a apreciar totalmente anecoico. En la imagen contralateral se observa la vena cava inferior, que discurre el trayecto de la arteria renal izquierda hacia donde hacia la vena renal izquierda, hacia el ilio renal ipsilateral, pasando anterior a la arteria aorta. Esta imagen en escala de grises también nos muestra lo mismo, que es la vena cava inferior, la arteria aorta, la salida de la rama derecha, mientras que aquí hacia anterior de la misma estructura discurre la vena renal izquierda, y hasta también llegar hacia la región de la vena porta en su porción anterior. Y bueno, nada más en el análisis espectral es lo que les comentaba. Hay que ver que sea un flujo de baja velocidad, y sobre todo que tenga estas muesquitas que van a estar en relación con la fasicidad de la vena renal. Eso es lo más importante a valorar a nivel de la vena. Y lo que les había mencionado de los ratios. Vamos a tener el ratio reno-aórtico, que se menciona que es la relación entre el pico sistólico de la arteria renal y el pico sistólico de la arteria aorta. Esto va a ser una relación, esto nos va a servir para que una relación mayor a 3.5 pudiera sugerir una estenosis significativa. Este ratio se menciona que tiene una sensibilidad del 91 y especificidad también del 91%. Entonces, en el ratio reno-aórtico se puede considerar normal cuando es menor a 3.5.
Y bueno, la comparación del índice de resistencia, también encontré que se podía hacer esta medida entre ambos riñones. Aquí se iba a comparar el índice de resistencia obtenida del estudio entre ambas arterias segmentarias o interlobales, y también pudiera llegar a ser significativo o indicativo de una estenosis renal. Obviamente, entre más alto nos estén mencionando un índice de resistencia, pudiera ser correspondiente con un sitio de estenosis. Lo normal se dice que se va a sacar esta división, y si nos da entre un 5%, que es lo que menciona el CERAM, va a considerarse normal. Sin embargo, nefrología, las guías de nefro mencionan que hasta una variación del 8% entre cada índice pudiera llegar a ser considerarse normal. Se mencionan 5-8% o 0.05 o 0.08%. Y por último, el ratio reno-renal. Vamos a tener que va a ser la división entre la velocidad pico sistólica estenótica versus, sobre la velocidad pico sistólica postestenótica en la arteria renal principal, segmentaria o interlobar. Y como tal, lo normal iba a ser que estuviera menor a 4. Mayor a 4 también te podría mencionar que es una estenosis significativa mayor al 60%. Esta es una tablita que encontré en un libro que básicamente nos va a hacer un resumen de todos los valores. Aquí nos menciona el índice de pulsatilidad, que debe estar entre 0.7 y 1.4. Es el único que vi que lo mencionara como importante. El índice de resistencia entre 0.56 y 0.7. Aquí nos menciona la velocidad pico sistólica, que debe ser aproximadamente entre 60 y 140. Sin embargo, como ocupemos el menos de 180 como corte, va a ser adecuado para nosotros. Y el índice diastólico sistólico, no lo encontré en general, pero mencionaba que era de 0.26 sobre 0.4, y el índice renoaórtico, que debe ser menor a 3.5. También se menciona, nos mencionaba tiempos de sístole que podrían ser entre 45 y 57 milisegundos, y pues el índice de aceleración que podríamos sacar con el equipo. Esto ya lo saqué el equipo, si no me equivoco, de manera automática, y debe ser entre 250 y 380 centímetros sobre segundo. De Doppler renal, pues fácil no es, ¿no? Ahí las imágenes también bonitas, pues una paciente muy delgadita, ¿no? Y sin gas, pero en la práctica habitual, pues vemos que no. O sea, los pacientes o tienen algún grado de obesidad o tienen mucho gas, entonces es muy difícil ver las arterias renales desde el ostium. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar diariamente? Pues eso, ¿no? O sea, tratar de ubicar la arteria. Siempre les digo, si no la ven del ostium hacia el riñón, la buscamos al revés. Entonces, de ahí les he enseñado algunos tips para que sigan la arteria de forma reversa. Entonces, que es un poquito más fácil cuando el paciente tiene mucho gas. Y otra cosa, una de las principales causas, que ahí creo que no la mencionaste, aparte de la estenosis secundaria, que es un paciente joven que debutó abruptamente y que no se controla con más de 3 fármacos, es la enfermedad renal. Últimamente los nefrólogos no se sorprendan que les pidan un Doppler renal por enfermedad renal. Entonces, un paciente que debuta con enfermedad renal incipiente, les piden un Doppler, porque acuérdense que una de las principales patologías para la enfermedad renal es la glomeruloesclerosis. Entonces, los vasos también se engrosan. Entonces, por eso los nefrólogos sospechan a veces de estenosis, porque pues hay un engrosamiento generalizado de la íntima que puede causar una estenosis. Entonces, también es una de las principales peticiones de un Doppler renal. Entonces, no es sencillo, o sea, definitivamente, pues si las imágenes de acá están muy bonitas, pero pues en la práctica diaria no. ¿Qué hay que hacer? Pues practicar. O sea, no hay de otra, ¿no? En el ilio localizar la vena, la arteria, y irnos hacia atrás buscando la aorta, que es lo más fácil, porque si lo agarran anterior, pues es bien difícil, porque casi todos los pacientes van a tener mucho gas. Excepcionalmente algún paciente estará ahí muy
muy anatómico y pues lo descartar. Entonces, ¿cuál es lo importante? Bueno, es saber que en una estenosis de la arteria renal, lo primero que voy a encontrar es la elevación de las velocidades picos sistólicas. Generalmente en promedio en la población latina está arriba de 200, yo tomo el corte de 200. Obviamente, si clínicamente ese paciente tiene 190 en una arteria y en la otra arteria tiene 90, 70, pues es una asimetría bastante notable. Entonces voy a poner más atención en el riñón, donde se está elevando más la velocidad picosistólica. Si no me queda claro, pues obviamente ese paciente sí es candidato a hacerle un estudio complementario. ¿Qué sería? ¿Qué le pido a un paciente con sospecha de estenosis? Si yo la veo por Doppler, ¿qué le digo? Un angiotac, ¿no? Entonces le voy a poner específicamente en qué sitio de la arteria, si es a nivel del ostium o del ilio, sospecho. ¿Dónde es el sitio principal de estenosis? Me parece que es a nivel de la arteria renal principal, ¿no? Ajá, pero más o menos el porcentaje no lo he visto. No. Proximal, exactamente. Entonces, pues en ese sitio voy a buscar anatómicamente pues más, ¿no? Entonces, eso de que voy a ver el aliasing y voy a ver la arteria es bien complicado. O sea, saliendo del ostium es bien difícil por el gas, porque ahí casi siempre se mete el duodeno y el gas está ahí, pero completito. Entonces, vamos a buscarlo al revés. Voy siguiendo el trayecto de la arteria. Medirla lo ideal es en grises, pero también para que la vean va a estar bien complicado. Entonces, yo generalmente la ubico en color, porque es muy difícil ubicarla en gris por el gas, ¿no? Y las condiciones del paciente. Y sí, efectivamente, antes yo les pedía preparación con dimeticona, pero como casi todos los pacientes tienen alteración de base, o son hipertensos, o son diabéticos, o algo, o tienen datos de colon espástico, a veces en lugar de que disminuyera la cantidad de gas, aumenta. Con la dimeticona se estriñen, entonces aumenta la cantidad de gas y sale peor. Entonces últimamente no les pido nada, solamente el ayuno, y trato de decirles que pues días previos coman ligero, cosas que no les inflamen. Si ven que de plano no alcanzo a ver nada, el último intento es darles 1 litro de agua para que llenen la cámara gástrica y nos haga un poquito de ventana. Entonces ya es como lo último, ¿no? En un paciente que diga, no, pues sí lo requiere, porque últimamente, ahí han visto los que están ahorita conmigo, que han debutado pacientes más jóvenes. En los últimos años, con datos de hipertensión, ¿no? Que debutan abruptamente, pero bueno, casi todo se asocia al estrés y es un paciente joven sano. Si no es un paciente joven sano, bueno, pues hay que pensar en otras causas agregadas, ¿no? Pero como tal, no a una estenosis como tal que de la arteria. Probablemente hay unas congénitas, otras no, casi siempre son por una, pues que se engrosa, ¿no? La íntima por alguna alteración crónica del paciente. Entonces, ante la sospecha, si ven que de plano no ven nada, que tiene gas, no inventen. Se deriva el paciente, porque he visto, me han llegado al privado de que les han hecho Doppler, supuestamente. Como no le ven nada, pues inventan, porque el paciente clínicamente me cuadra y les ponen que tienen estenosis. Entonces, obviamente en la angio, pues no sale nada. Entonces, no inventen, derivenlo. O sea, ¿sabe qué? Es más, ni le cobran a ese paciente. Si no le va, yo a los pacientes que no les puedo dar un diagnóstico, no les cobro. Porque están engañados. El paciente que acude con ustedes es porque les van a dar un diagnóstico. Si no van a dar un diagnóstico, bueno, siempre y cuando dependa de ustedes, ¿no? Si no depende de ustedes y depende de un hospital, bueno, ya es otra cosa. Pero yo creo que en la práctica diaria la ética es que yo como médico auxiliar de diagnóstico tengo que dar un diagnóstico. Si ese paciente no cumple las características para que yo valore adecuadamente, pues no le cobro porque no le estoy dando un diagnóstico, lo derivo a una angio, ¿no? ¿Sabe qué? No tiene las condiciones, aunque le busque, le apachurre, no vamos a salir de dudas por este método de imagen, hay que hacer una angio. Siempre y cuando, bueno, el paciente tenga las condiciones nefrológicas, ¿no? Si no, bueno, pues le hacemos una rezo. Entonces deriven, no se queden ni inventen, ¿no? Sí. Es común ahí en el servicio de ultrasonido que lleguen ultrasonido renal citados de manera ordinaria y nos ponen ahí quieren descartar o saber si la causa de la hipertensión es renal. Es confiable que cuando estemos haciendo ultrasonido
se mida las interlobales o las segmentarias y si da un buen resultado ahí nos quedamos. ¿Es confiable eso o además de eso pasar al Doppler renal? No, no es confiable. Entonces, No. La única forma de que se disminuyan los índices de resistencia más intrarrenales, o sea, segmentarios o más apicales, o sea, los más superficiales, es que la estenosis esté exactamente en el ilus. O sea, es la única forma de que probablemente aparezcan de 5 o menos, 0.5 o menos. Pero si la estenosis está entre el ilio y el osteo, no se van a modificar. Por eso digo, no se confíen. O sea, no. Y ahí, doctor, lo que podría hacer, lo correcto, es poner este método de imagen, no descarta estenosis, ya que requiere ultrasonido Doppler renal, que ya es otra cosa, ¿no? Pero no, o sea, no, los índices van a variar únicamente cuando el sitio de estenosis esté exactamente a nivel del ilio. Y algunas, a lo mejor las segmentarias, pero las de más arriba, pues no. Si ya la estenosis tiene una evolución muy crónica, hay pacientes que viven con estenosis toda su vida son hipertensos desde jóvenes y nunca se estudian. Entonces son hipertensos hasta los 70 años. Entonces ya cuando se empiezan a estudiar, pues obviamente se dan cuenta que esa estenosis es congénita. Pero bueno, para esto ya tienen enfermedad renal, porque la vascularidad pues obviamente disminuye, el riñón se atrofia y pues vienen las alteraciones fisiológicas, ¿no? De enfermedad renal crónica. Pero sí, ahí no es muy confiable, porque a menos que sea un sitio a nivel del ilio o más intrarrenal, sí se puede ahí ver. Por eso lo que mencionaba su compañero, es importante valorar las segmentarias. Entonces, cuando ustedes le pongan el Doppler color, no significa que le voy a poner el Doppler color porque se vea bonito. Entonces voy a valorar que esas segmentarias realmente estén profundidas y que tengan de apariencia un buen calibre. Si hay alguna que les llame la atención, que se vea más chiquitita, que les haga así, pues ahí le pongo el espectro, ¿no? O sea, no pierdo nada, porque no siempre las estenosis van a ser simplemente de la arteria renal, pueden presentarse estenosis de las segmentarias. Y una causa o una consecuencia de alguna estenosis de alguna arteria segmentaria es que se haga una fístula. Normalmente esos vasos, como son de menor calibre, si el paciente tiene crisis hipertensivas constantes, se puede romper y obviamente pues no va a ser un sangrado así, pero bueno, se rompe el vaso, hace una fístula y ahí se queda una fístula y el paciente empieza con hematuria. Pues aparte de la hipertensión, ahora tiene hematuria. Y resulta que el urólogo pues no le encuentra nada, porque ya le hizo cistoscopía, ya le dijo, pues efectivamente tiene hematuria, pero pues no sabemos de dónde viene. Porque pues el urólogo, por mucha cistoscopía que haga, pues no va a entrar hasta allá, ¿no? O sea, que es en el urétero ya. Pero dicen, bueno, del urétero no es, bueno, de algún lado tiene que venir. O sea, hay un caso de una paciente aquí que llegó a urgencias, efectivamente con hematuria, sin causa aparente. El urólogo la dio de alta porque pues no le encontró causa de hematuria pues, en la cistoscopía. Regresó como 3 veces la paciente hasta que a alguien se le ocurrió pasarla, le hicimos y tiene una fístula de una arteria segmentaria. Y ya, se la embolizaron y ya se le quedó. Entonces, vamos a ver en el temario síndrome de Cascanosis, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí ya mencionamos algunas cosas, pero bueno, en general es eso, ¿no? Y la velocidad, ojo, arriba de 190, 180. Si obviamente varía mucho la velocidad de un riñón con el otro, pues pongo más atención a donde se elevó, ¿no? Pero bueno, no hay que practicar, es lo único que les puedo decir, porque es sencillo, pues, de apariencia suena fácil, pero es bastante complicado por las condiciones de los pacientes que tienen generalmente mucho gas. Muy bien, pues vámonos.